Hola, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo una buena semana. Ya viene el fin de semana. Hoy quiero traerles una palabra muy rápida, a la que le he puesto: lo que los demás piensan de ti no define quién eres. Y es que vivimos en un tiempo donde lo que las personas piensan de nosotros tiene una carga muy fuerte sobre la manera como nosotros nos valoramos y nos sentimos. Y quiero leer este pasaje en Génesis 37, del 4 al 5, dice así, hablando de José: pues sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Entonces vemos cómo José, desde el vientre de su madre, ya traía un plan de Dios. Dios ya tenía un diseño para su vida y había diseñado que él sería un instrumento para salvar la vida de muchos al ser gobernador de Egipto. Ya había algo especial en él, pero los hermanos de José no lo querían. Los hermanos de José lo odiaban a tal punto que incluso querían matarlo. Incluso cometieron la crueldad de venderlo como esclavo. A ese punto lo odiaban, pero dice aquí que no dirigían ni una sola palabra amable a José. Significa que él todo el tiempo estaba siendo expuesto al maltrato de sus familiares, de sus hermanos. Y su papá lo amaba mucho, pero sus hermanos lo aborrecían. Yo creo que José todos los días le hacían una mala cara, le hacían un mal comentario, le decían cosas despectivas, hablaban mal de él, hacían cosas en contra de él, porque nosotros aquí podemos leer rápidamente lo que nos dice este versículo, pero otra cosa es vivir los detalles diarios de cuando vives con una persona que no te soporta, que te odia, que tiene malos sentimientos hacia ti. Y todas esas cosas van calando en la manera como uno se ve, en la seguridad que uno tiene, en la manera como uno se percibe a sí mismo, van aún calando en nuestro ánimo, ¿no? Pues imagínese una persona constantemente atacándote, constantemente estando en tu contra, y él tenía todos esos hermanos en contra de él todo el tiempo. Pero vemos que aunque los hermanos no lo querían y estaban en contra de él y le hicieron algo terrible, eso no cambió lo que Dios iba a hacer con él. Entonces, cuando leemos la historia de José, nos damos cuenta que José le daba mucha importancia a lo que Dios pensara de él más que lo que las personas pensaban de él. Y a veces nosotros podemos cometer el error de querer agradar a las personas para no ser perseguidos, darle una importancia mayor a lo que las personas piensan, y eso es lo que nos hace caer muchas veces en hacer cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Dios, pero por el temor de ser rechazados o de ser perseguidos, preferimos entonces agradar a las personas. Pero entonces vemos que José, en toda la historia, siempre le importaba mucho lo que Dios pensara de él. Incluso recuerdas cuando la esposa de Potifar, el hombre al que él pertenecía cuando era esclavo, quiso tener algo con él. José le dice: ¿cómo yo voy a hacer semejante pecado contra Dios? Vemos que José continuamente le daba una prioridad a lo que Dios pensaba de él. Y entonces, aunque sus hermanos lo odiaban, Dios le daba sueños donde le decía todo lo que iba a hacer Dios con él. Y entonces José contaba esos sueños con tal entusiasmo, de tal manera que los hermanos lo odiaban peor.
Pero esto nos muestra algo implícitamente, de que José creía en lo que Dios decía de él, en que José creía que ese plan que Dios tenía de que todos se inclinaran ante él se iba a cumplir. Y por eso él ya vivía como que eso ya era una realidad en su vida. Entonces él vivía de acuerdo a la realidad de lo que Dios pensaba de él. Y no se preocupaba tanto por lo que sus hermanos pensaban de él. Y esto para mí es una gran enseñanza, porque me doy cuenta que no importa el odio de los demás o lo que los demás piensen de ti, eso no define realmente quiénes somos. Lo que define quiénes somos nosotros es lo que Dios piensa de nosotros. No importa si el resto de personas o todo el mundo nos aman y nos aprecian, pero si Dios está enojado con nosotros o está desagradado con nosotros, al final eso es lo que importa. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir en este video? Que al final del día la opinión más importante para nosotros debe ser la de Dios. No importa si para la gente nosotros no somos personas de valor, si las personas no nos ven con buenos ojos, si no les gusta quiénes somos, si no creen que nosotros tenemos algo que ofrecer. No importa la opinión de la gente, y con esto no digo que entonces vamos a estar maltratando a la gente y no preocupándonos por ser personas corteses, amables. No me estoy refiriendo a esto, sino que me estoy refiriendo a que nuestra identidad y nuestro sentido de valor no debe estar en lo que las demás personas opinan de nosotros, sino que debe estar basada en Dios. Nuestra identidad debe nacer de lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios dice de nosotros. Quienes somos nosotros debe ser completamente ligado y dependiente de la opinión que Dios tiene de nosotros, del plan, del llamado, del propósito que Dios tiene para nosotros y no lo que la gente piensa. Entonces nuestra preocupación mayor debe ser agradar a Dios y descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Y de ahí entonces vamos a encontrar la satisfacción en nuestra vida, porque mientras nosotros vivamos para las demás personas y para agradar a la gente, siempre vamos a carecer de lo que necesitamos, porque siempre vamos a vivir en la presión de ser lo que las demás personas quieren que nosotros seamos, y eso nunca va a ser suficiente, porque siempre van a haber personas que no les agradamos, que no nos quieren, que no caen bien de nosotros. Eso siempre va a estar. Si el mismo Señor Jesucristo, que era perfecto, vino al mundo y no lo querían, es parte de la humanidad caída, es parte de estar en este mundo. Hay gente que no le vamos a caer bien, pero es que ese es el problema, cuando nuestra identidad depende de que las personas caigan bien de nosotros. De cuando nuestra identidad y nuestra validez como persona, nosotros se lo dejamos a las personas en las manos. Entonces cuando nos encontramos con esas personas que no nos quieren, que no caen bien de nosotros, entonces ahí mismo nosotros permitimos que esas personas definan quiénes somos nosotros. Y esto es lo que yo quiero hablarte a ti hoy. A ti no te define la opinión de los demás. A ti no te define lo que los otros piensan de ti. A ti te define lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios dice de ti. Quién tú eres en Dios. Por eso la mejor manera para sentirnos bien con nosotros mismos no es meternos en todo ese asunto de la autoayuda y de la autoestima y todas esas cosas. Eso no nos va a servir. Lo que realmente nos va a servir es que nosotros finquemos nuestra identidad en Dios y que nosotros encontremos nuestro propósito y nos sometamos a ese diseño que Dios tiene para nosotros. Y allí es donde vamos a encontrar nuestro valor real, en la aceptación y en el amor que Dios nos da por medio de Jesucristo. No en la opinión de la gente, no en la corriente de este mundo, que nos dice que un like, que los seguidores en redes sociales, que todas esas cosas las que nos dan valor. Eso no es lo que te va a dar valor a ti,
Por eso es que muchas personas lo andan buscando por todos los medios, buscando los seguidores, los amigos, el friend request, los likes, todo eso, y eso al final nunca nos va a llenar, porque lo único que realmente nosotros necesitamos es fincar nuestra identidad en la aceptación de Dios y en su amor, que es en Jesucristo. Entonces, libérate. Eso es lo que yo dije una vez, voy a liberarte lo que la gente piensa de mí. Pues al final del día es Dios el que más importa y es de Dios que yo voy a recibir todo lo que yo necesito. Entonces te comparto esta palabra para que sepas que si tú eres importante para Dios, que tú lo eres y que tienes un propósito en Dios, eso es suficiente para que tú puedas encontrar el camino a esa vida abundante que Dios tiene para ti. Y no te preocupes por lo que los demás piensan de ti, sino preocúpate por lo que Dios piensa de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.